Pues muchas gracias de nuevo por la invitación, sobre todo por la confianza, por el trabajo que vamos a realizar el día de hoy. Gracias al municipio de Ahome a través de la Dirección de Educación por esta capacitación y la inquietud que tenemos, ¿verdad?, de tener siempre nuestro desarrollo de una mejor manera. Gracias al instituto también por recibirnos, estar aquí presentes. Y bueno, vamos a iniciar con una introducción. Cuando me invitaron a participar en estos temas, en esta labor tan bonita, y que también se les reconoce a cada una de ustedes el estar el día de hoy aquí. Ya es un compromiso, es invitarlas y invitarlos a tener una mente abierta, un corazón abierto. Ya lo decíamos ahorita, mis compañeras, mis compañeros, cómo estamos de alguna manera sensibilizándonos, que no solo somos transmitores de conocimiento, ahora somos, como dice ahí, ¿verdad?, somos orientadores, guías, quizá una esperanza para esa niña o niño que en su momento, pues desafortunadamente no lo tiene en su casa, le falta, y somos la escuela siempre, quizá el segundo referente de ellos más importantes. El día de hoy les voy a invitar brevemente a que hagamos una dinámica muy sencilla, es para entrarnos al tema, y les pediría que cierren los ojos un momento, que respiremos, que estemos en el aquí y en el ahora, que el día de hoy sintamos este espacio no como un juicio, no como un señalamiento, que lo sintamos con la libertad de platicar nuestras experiencias, porque lo decíamos hace un momento, no es fácil estar atendiendo a 30, quizá 30 o más niñas y niños, y vamos a pensar en aquella niña que llega todos los días contenta, con una sonrisa, con ganas de aprender, pero también vamos a traer a nuestra mente a aquel adolescente que a veces calla más de lo que dice, que hay que estar pendientes de ellas, de los niños y adolescentes, o aquel pequeño también, porque tenemos maestros de preescolar, cómo llegan buscando una mirada, una palabra de aliento, quizá un cariño. Por eso el día de hoy estamos aquí, porque es nuestro quehacer, es lo que nosotros vamos a formar parte y es nuestro compromiso. Muchas gracias por esta pequeña participación, pero también muy importante, porque en nuestro actuar día a día, a veces el mismo trabajo, el agobio que puedo tener por presentar la planeación, por presentar tantas situaciones que nos piden, pues se nos pierde a veces esa situación de saber el por qué estamos aquí, para qué. Lo comentábamos con el profesor, hasta dónde vamos a llegar, hasta dónde no, pero la omisión más grave, el acto más grave, pues es la omisión, no llevar a cabo nuestro trabajo. Bueno, aquí tenemos la introducción, era un tanto lo que veníamos comentando. La evolución, pues dejamos de ser solo transmitores de conocimiento para convertirnos en esas guías. ¿Y qué vamos a impactar? Pues esa transformación en niñas y adolescentes. La necesidad, pues, es actuar de manera correcta. No vamos a ver estos reglamentos que cuando me los dijeron eran 12 mínimos, pero existen más. No quiero que esta mañana tampoco nos vayamos agobiadas o agobiados pensando que hay un sinfín de marcos normativos, pero también es importante señalarlos y pues especificar ahí que si nosotros actuamos de manera clara, correcta, no solo vamos a proteger a niñas y a niños, también vamos a proteger nuestro actuar. Y bueno, el objetivo de hoy, pues conocer esas leyes, y quizá ya las conocemos, quizá el día de hoy vamos a ver cosas que a lo mejor ya tomamos en cuenta, pero siempre es importante abrirnos a ese espacio, porque yo, que de alguna manera conozco la ley, cada vez que leo la ley de niños y adolescentes me aparece algo nuevo y digo, bueno, y esto ya lo había leído y no lo leí, pero al final de cuentas la herramienta hay que tenerla a la mano siempre.
Ya puntualizábamos aquí porque es la importancia del marco normativo, qué nos da de seguridad, qué nos da el hecho de conocerlo. Pues ya sabemos que es una guía, sabemos que es una guía, un respaldo, una seguridad jurídica y la prevención de riesgos. Por eso es tan importante, y a veces pareciera tan aburrida las leyes, ¿sí o no? O a veces cuando, ¿qué pensaron? Sinceramente el día de hoy cuando los invitamos. Que ya era necesario, muy bien. Y también aclarando que es un espacio sin juicio, ¿no? A veces en día lunes y venir a tomar la capacitación y saber tantos temas, pues es a veces cuando decimos después los veo. Y en algunas capacitaciones que me compartían en algunas escuelas y se abrían los profes o mencionaban alguna situación, dice, la verdad sinceramente a veces los leemos cuando vamos a tener el examen, cuando vamos a hacer algo administrativo, pero es importante tomar en cuenta estos elementos que me van a dar esa seguridad al momento de actuar. Ahorita más adelante vamos a ver casos en específicos, o si hay también una intervención, maestro, no sé si se va a dar al final o pudiéramos ver dependiendo del tema. Bueno, esta es la agenda del día de hoy, ¿qué les parece? ¿Ya los conocían? Búsqueda sin juicio, ¿no? Si no los conocemos, para eso estamos aquí. Esta charla la vamos a hacer de una manera también muy dinámica, porque en el contexto legal, leer todos los documentos de los cuales estamos aquí presentes o interesados en conocer, porque día a día se nos presentan en las aulas esas niñas, esos niños con esas inquietudes, con esos comportamientos, sobre todo con las nuevas reformas que hubo a la ley de los derechos de niños, niñas y adolescentes ahora en octubre, pues que va más allá de solamente detectar la situación, cómo vamos a ir fortaleciendo. Iniciamos con este primer abordaje, la Convención de los Derechos del Niño. ¿Alguien la conoce? Si está aquí Cipina, pues no se vale, ¿verdad? Sí me gustaría que me compartieran si la conocemos o no. Bueno, esa convención es la que nos tiene el día de hoy aquí, por eso estamos aquí, no es casualidad. Esa convención nace de un tratado internacional que México forma parte, y especialmente México es un país de muchas leyes y se compromete a todo, mas no hay mucha difusión en ellas, por eso es que es importante este encuentro, que igual esto se replique a través de sus escuelas, de sus compañeros de trabajo, y también saber cuándo se conmemoraría esta ley. ¿Sí sabemos? Bueno, esta ley el día 20 de noviembre, y el marco de esa conmemoración de los derechos de niñas, niños y adolescentes es que la Dirección de Educación, y también por la necesidad que se presenta día a día, es que estamos aquí presentes. Esa convención cuenta con 54 artículos, ¿sí? Entonces es importante también saber por qué esos protocolos existen, porque a veces los cuestionamos, más que tratar de comprender, atenderlos y aplicarlos, los cuestionamos. Desde ahí vamos a ir comprendiendo que en este caso, en la convención, pues es el instrumento que mayor protección tienen las niñas y los niños. Todavía el Estado mexicano, en una recomendación del 2024, en la recomendación número 13, todavía le dice que nos falta en el sector educativo, en otros sectores también, ahorita lo voy a puntualizar más, pero todavía estamos rindiendo informes donde nos están señalando estas necesidades y estas reformas. De ahí es que vienen
estas intervenciones o estos protocolos, de dónde van a nacer, de dónde van a salir. La verdad es muy larga, pero es importante estudiarla. Al final les vamos a dar la información, también pues el material para que ustedes lo tomen ahí en cuenta. Después de que vimos la Convención de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que se promulgó en el 89 y México la ratifica en el 90, después de eso nace una ley. ¿Por qué? Porque en esas fechas México no tenía una legislación precisa para la protección de niñas, niños y adolescentes, y expide una ley la protección de niñas, niños y adolescentes. Pero ¿por qué en el 2014 nos recomienda de nuevo promulgar una ley? Porque la que teníamos, ¿por qué creen? Porque si bien es cierto, gracias, porque si bien es cierto ya teníamos la ley y ya cumplimos, pero todavía seguíamos tratando a niñas y a niños como objeto. Es decir, el Estado, porque también los niños y las niñas y adolescentes han sido de alguna manera vulnerados con el marco normativo, con las leyes, no solo en la casa, han sufrido vulneración y los tratábamos como objetos, es decir, el Estado, no, mira, eres menor de edad, a ver cómo actuar. Y siempre maestras y maestros me han preguntado, ¿pero qué se hace, licenciada? Cuando está la situación, por ejemplo, en ese momento, si no sabemos cuáles son los principios y sobre todo el primer derecho, que es interés superior, que afecten, yo lo tengo que aplicar. Si no lo tenemos, pues claro, en ese momento difícilmente vamos a comprender por qué nuestras legislaciones ahora le dan voz a la niñez cuando antes no se le daba, sobre todo el derecho a su participación. Y es por eso que esas legislaciones dejan la ley de protección, que los trataba como un objeto, pero hoy entra en diciembre del 2014 la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que es una ley que también tenemos que tomar en cuenta. Y en nuestro estado pues se encontraría la ley, y ese apartado dice es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido en cualquier forma violación de sus derechos, hacerlo del conocimiento inmediato de las autoridades competentes, de manera que pueda seguirse la investigación correspondiente y, en su caso, instrumentar las medidas cautelares de protección y de restitución integrales, procedentes en los términos de las disposiciones aplicables. Pues, ¿qué nos quiere dar a conocer ese derecho? ¿Le tocaría solo a mamá y papá cuidar? Bueno, también hay que comprender eso, no solo como servidoras y servidores públicos tenemos esas obligaciones, como cualquier persona. Por eso es importante sensibilizarnos el día de hoy, sea maestra o no sea maestro, la niñez es de todos, ya lo vimos, y es bien importante saber que nuestro quehacer no es solo, más bien que nuestro quehacer es la detección y canalización, que a veces por circunstancias diversas no se hace, pero estamos viendo que ahí no dice que solamente voy a denunciar un delito, ¿verdad? ¿Conocemos esa ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y cuántos derechos marca ahí la ley? ¿O cuántos derechos sabemos que tienen las niñas, niños y adolescentes? Son como unos 9, ¿Quién sabe, verdad? Bueno, quienes a lo mejor ya me conocen y han estado en esas capacitaciones, es importante conocerlos. Si decimos que no los conocemos, ya dijimos que estamos en un espacio sin juicio. A eso venimos, a aclarar situaciones, a aclarar dudas. Pero es importante conocer, porque aquí entramos todos, y si niñas, niños y adolescentes en estos sectores que ustedes trabajan
han sufrido una vulneración y no la canalizan, ¿qué va a pasar? Una omisión, ¿por qué? Porque desconocemos esos derechos. Pero es muy fácil, ahí lo vamos a encontrar en el internet, la ley de los derechos de niños, niños y adolescentes, y son 20 derechos los que marca la ley. ¿Sí sabíamos? Bueno, son 20 derechos y dice la ley, son anunciativos más no limitativos. ¿Qué significa? Que quizá este año o el año próximo se le vaya a adherir otro derecho, pero se acaba de llevar una reforma respecto a un derecho bien importante, que puede ser el 21, aunque no lo marcan así en el texto legislativo, pero ya es una imposición en la ley, ya no los plasmaron. Y ese derecho es la crianza positiva, ya no es opcional, ya esa crianza ya la tenemos que llevar a cabo, no solo desde casa, sino desde el sector escolar. Entonces es importante conocer esos derechos y cómo los vamos a restituir, porque nos están obligando no solo a ¿qué? Avisarlo, también nos están diciendo aquí y conocer las autoridades encargadas para ello. ¿Quiénes serían las autoridades? Cipina, DIF. Pero fuerte, Cipina, DIF. porque si está Cipina aquí, pues que nos ayude. Bueno, la Procuraduría, y sabemos dónde están esas instancias, ¿sí? Por la Zaragoza. Ah, muy bien, compañero, Niños Héroes y Rociendo G. Castro. Ya nos dijo todo el anuncio. Pero es importante saber qué es el CIPINA y qué es la Procuraduría de Protección. ¿A quién vamos a denunciar? ¿A quién le vamos a dar la queja o el aviso? ¿A quién? A Cipina. A la Procuraduría. ¿Y a CIPINA? Sí, pues a Cipina, ¿no? Sistema de Protección de Niñas y Niños. Primero a CIPINA, dice la compañera. Ahorita vamos a ver ahí en los protocolos hacia dónde nos vamos. Por eso es importante hacer estos ejercicios de reflexiones. ¿Hacia qué autoridad lo voy a enviar? ¿Hacia dónde? Porque la ley nos está obligando a restituir esos derechos, y si desconocemos esos derechos, pues difícilmente los vamos a poder restituir. Por eso es fortalecer también las áreas institucionales para, en este caso, saber hacia dónde voy a ir, qué derecho es, y que todos somos parte de esta protección. Y más abajo pues nos vuelven a señalar de toda forma de violencia y que se resguarde su integridad personal a fin de lograr mejores condiciones. Y aquí viene esta situación de las autoridades estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar. Afortunadamente pues solo aquí estamos en el tema de prevención, de atención, de detección, de saber que no es por lo que yo quiera o no quiera, o si estoy de acuerdo o no, pues ya la ley lo está marcando. Y ese mismo artículo de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes pues nos marca esa pauta, la obligación en el sistema educativo. Dice, las niñas y los niños tienen derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que garantice el respeto, la dignidad humana y el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y fortalezca el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, basado en esos ordenamientos, tanto de nuestra Constitución como la Ley General de Educación, que también es un tema importante y que hay que traer aquí y tomarlo en cuenta. Entonces, ¿por qué es la importancia de que estemos aquí capacitándonos? Ahorita es en el marco normativo, pero saber los derechos humanos de niñas, niñas y adolescentes, saber hasta dónde voy a actuar o no,
saber en un tema, por ejemplo, de inclusión, aquella niña o niño que pues se siente con otra, o se percibe, si es niña se percibe como niño, qué es lo que vamos a orientar ahí a estas formas de inclusión, cómo los vamos a tratar a esas niñas y niños y adolescentes. Y viendo desde ese marco normativo, tenemos la Ley de Educación, que igualmente es la ley del Estado. Todos estos ordenamientos vienen de manera general, es decir, una ley federal que también nos está obligando, pero ahorita estamos en el contexto de Sinaloa, va a ser importante también documentarse al respecto, y pues nos da esas bases, y sobre todo vuelve a señalar la obligación que tienen los estados a través de esta ley de proporcionar, pero también de las personas. No es un trabajo de maestras y maestros, sino de los directivos, también de los planteles, ya de la supervisión, ya de sus estructuras, fortalecerlos y dotarlos de todo esto. Y pues aquí tenemos las obligaciones del personal, las disposiciones generales, garantizar ese derecho a la educación, planificar, organizar y evaluar actividades educativas, cumplir protocolos de convivencia y de seguridad, colaborar con la comunidad educativa. Pues ya lo vamos viendo, pero de esa manera es ir fortaleciendo nuestro quehacer. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Porque al final de cuentas, pues el fin común es la protección de niñas, niños y adolescentes. Y ahí hubo unas reformas en la ley donde les está diciendo a maestras y maestros que reciban estas capacitaciones de manera pues continua, permanente, porque dentro de esas 4 reformas ahora no solo vamos a avisar el acoso escolar o alguna situación de violencia, ahora tenemos el tema, ¿verdad?, de la salud mental de niñas, niños y adolescentes. ¿Qué es lo que nos está diciendo la ley? Pues que tenemos que ir, en este caso, dice, van a detectar los riesgos, y los riesgos en esos temas. Aquí tenemos el marco de convivencia escolar, la categoría, el objetivo principal, las medidas preventivas, formativas y correctivas. Es bien importante tener claro en este sentido las medidas que vamos a aplicar. Si es una causa, pues para eso, ¿verdad?, evitar conflictos antes de que ocurran. Por ejemplo, en este tipo de medidas, y aquí les pediría un ejemplo o que me aportaran, evitar conflictos antes de que ocurran. Pasó una situación, y es importante dar el ejemplo, ¿no? En secundaria había a lo mejor, ¿cuál es la diferencia entre burla, en que sea más preciso esa, ¿cómo les diré? Esa niña llegó y alguien había abierto su mochila, y entonces la niña se puso inquieta, nerviosa, y se burlaron de ella, por darles un ejemplo, ¿no? Así, ¿cómo es que voy a tomar esa medida? ¿Hasta dónde la voy a hacer llegar? Si yo permito, si fue una burla del momento, si no lo fue, ¿cómo es que voy a determinar esas medidas? También las tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad?, dentro de nuestros lineamientos, que vamos a dejar como medidas de prevención. A lo mejor no es un hecho recurrente, pero sí eso puede escalar. También tengamos que ver esa situación de que la violencia pues escala en burlas, en pláticas. Otra compañera de secundaria me comentaba que le habían llamado la atención y le hicieron un reporte porque le expresó de una manera a una compañera. O sea, ¿qué tanto estamos dejando en esos ambientes que las niñas y los niños puedan llevar a cabo estas conductas o esas malas palabras, ¿verdad? Sí las hemos escuchado de parte de niñas y de niños. ¿Cuántas veces no han dicho esas palabras? Y no solamente ellos, a donde vayas y de repente dices, ¿qué pasó?
o a veces hasta uno se siente incómodo, ¿no? Lo normal, nos sentimos incómodos con el tipo de lenguaje que llevamos a cabo, todo lo que debemos de tomar en cuenta para pues evitar estos conflictos. Por eso es importante también dotar a niñas, niños y adolescentes de sus derechos y decirles la vulneración en este caso que puede haber al momento de ellos cometer esa situación. Y ahorita estamos viendo los temas primaria, secundaria, pero también hay personas aquí, ¿verdad? Maestras de preescolar, cómo desde chiquitos vamos a poner atención en estos detalles y cómo vamos a aportarles a mamás y a papás, sobre todo la crianza positiva, sobre todo cómo llevar a cabo estas conductas y no, pues que no escalen, ¿verdad? Que no vayan escalando en las burlas, en verlo todo normal. Y bueno, las formativas pues las sabemos, ayudan a comprender el impacto de las acciones y de desarrollarlas. O sea, hasta dónde fue el impacto. En ese ejemplo que les comento, la chica, en este caso la adolescente, dice, pues no se me hizo tan exagerado mi conducta para que me llamaran la atención, pero al momento de ella hacer un reporte, pues ya se estaba responsabilizando de esa conducta, ya pensó, hoy pues sí hay que poner atención en eso, porque pues no le gustaría que le volviera a pasar, ni tampoco tratarla a la otra persona. Y aquí vamos a poner los principios rectores de esa intervención: proporcionalidad, gradualidad y debido proceso. Pues todos los principios que ya hemos visto y ya hemos aplicado, pero sobre todo en la escucha activa. ¿Qué me va a decir esa niña o ese niño? ¿Hasta dónde me va a decir? En una de las capacitaciones, algunos maestros me decían que al principio uno les dice no revictimizar, ¿verdad? No vamos a estar preguntando o cuestionando más detalles de lo que nos marca el protocolo, hasta dónde voy a levantar el reporte, hasta dónde voy a escuchar. Pero en esa escucha activa también está la empatía. ¿Qué quiero decir con esto? Pero ¿de veras lo hiciste? Porque a veces tú no te aguantas y a veces ahí está nuestro juicio. ¿Por qué? Porque desafortunadamente quizá esa niña o ese niño ha ido y venido y pues hace cosas que no se aguantan, dicen las maestras y maestros, pero ya estamos en el juicio. Aquí lo importante es despojarnos de esos juicios, porque niñas y niños tienen derechos y los vimos ya plasmados ahí. Entonces la actividad primordial, sobre todo del maestro y de la maestra, es creerles en ese momento lo que les están comentando, porque los protocolos, todos los que vamos a ver ahorita, no se preocupen, no los vamos a leer todos porque pues no acabaríamos, pero sí vamos a puntualizar esos elementos. En esta escucha activa, ¿cómo es que nosotros podamos poner una barrera? Si lo enjuiciamos, ¿nos tendrá confianza otra vez de decir las cosas? No, y no sabemos si con ese juicio pudimos haber evitado quizá un abuso sexual infantil, por ejemplo, sobre todo en edades de preescolar. ¿Cómo es la manera que los vamos a tratar? A veces las niñas y los niños pues no se saben dar a entender hasta dónde voy a ver yo, hasta dónde voy a tener yo esa escucha activa, cómo lo voy a estar pues atendiendo de alguna manera respetuosa, digna, no regañándolos, sino escuchándolos. Y bueno, el eje fundamental de la escucha activa, pues el propósito, la acción práctica, el resultado. Pues ¿qué propósito tiene? Pues escuchar a esa niña o ese niño, ¿verdad? De una manera adecuada, pero también documentar esa situación, hasta dónde voy a preguntar, hasta dónde no. Me dice un maestro, no, licenciada, pues me está diciendo que no le pregunte tanto, y luego que sí le pregunte. Lo que pasa es que si no conocemos los protocolos, y también hasta dónde voy a saber, porque si ya solo estoy preguntando por sacar más información, pues también estamos en ese caso pues cayendo en una revictimación de niñas, niños y adolescentes, porque es importante que todos esos protocolos no solo lo conozcan maestros y maestras,
porque también la comunidad escolar, en este caso otras personas que no son docentes, pueden llegarles a saber de casos de niñas y niños. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahí? Bueno, en este apartado tenemos la erradicación del acoso escolar. ¿Qué es el acoso escolar? Igual ya lo tenemos claro, ¿no? Es cualquier conducta intencional y repetida de un estudiante hacia otro que provoque daño físico, emocional o social. Puede ser directo, golpes, insultos, amenazas, o indirecto, exclusión, difusión de rumores, burlas. Puede presentarse de diversas formas: física, verbal, psicológica o digital. Y en este caso es uno muy importante, el ciberacoso. ¿Cómo estamos en ese tema hoy en día? ¿Cómo es que estamos trabajando en estas áreas? Sobre todo que ahora pues todo tienen fácil, ¿verdad? Las niñas y los niños. En la secundaria llevan teléfono. ¿Sí? ¿Y cómo les ha ido? Muy mal. Completamente mal. ¿Anque? Perdón. Bueno, sí los han llevado, ¿verdad? Y sí los están utilizando, y es otra forma más de cómo están llevándose a cabo pues estas conductas que ponen en riesgo a niñas y niños. ¿Cómo es que vamos a tomar en cuenta las canalizaciones? Pues el físico ya lo tenemos claro, el verbal, el psicológico, todo lo que nos va a llevar a eso, las humillaciones. Y el ciberacoso, me decía un maestro, lo que pasa es que fue un chat que las niñas y los niños ahora ponen chat, ¿verdad? De grupo. Sí estamos enterados, ¿no? El WhatsApp está a la orden del día, y lo que dices y lo que haces, y el momento que lo haces y lo subes. Y que es importante saber que ahora en octubre esa reforma también nos está señalando el uso responsable de las tecnologías, que a través del sector educativo tenemos que llevar a cabo, a través de charlas de prevención, sobre todo de formar a padres y madres en ese entorno. Y me decía el profesor, lo que pasa es que aquí no fue el problema, la señora vino y me dijo, pero pues yo qué tengo que ver ahí. Al final de cuentas son niñas y niños y nos enteramos. Estaban ahí en una situación de burlas hacia una niña, hacia un niño en ese chat, y bueno, ya se hizo una situación ahí muy especial en la escuela, de que al final el director se enteró, las maestras se enteraron, pero al final de cuentas, aunque no haya pasado ahí o no haya sido una situación en particular ahí, tenemos la obligación y sobre todo de atender el caso. Y también dotar a niñas y niños y adolescentes pues de ese uso responsable. Pero si desde casa mamá y papá se los damos, ¿verdad? Y a veces la situación está un poco pues difícil, porque habrá mamás que lo tengan que dar para estar en comunicación, más ahora con esta situación, ¿verdad?, de violencia que vivimos. Cómo tenemos que tener los ojos atentos hacia las niñas y hacia los niños, y cómo decirles que lo usen de una manera responsable, porque al final la ley pues nos va a responsabilizar si no llevamos a cabo pues esas formas. Y aquí viene lo más pues importante, cómo debemos de actuar: la identificación y el observar. Detectar señales, cambios de conducta, aislamiento, registrar la situación, notificar a la autoridad, intervenir con respeto y seguridad en este caso, y dar seguimiento y acompañamiento. Quizá en este tema va a ser bien importante, porque lo que he escuchado también a través de las maestras y maestros es: bueno, si yo ya hice todo esto, identifiqué y observé, registré la situación, notifiqué, pero la conducta del niño y la niña sigue igual. A veces. O pareciera que no pasa nada. ¿Y qué hice yo al respecto en dar seguimiento y acompañamiento? Porque también no es solo el hecho de que voy y digo al DIF:
o a la autoridad competente lo que está pasando. También es importante dar ese acompañamiento y seguimiento que nos están pidiendo ahí. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si el profesor ya notificó a su director o a la persona encargada, pero no hizo lo que le tocaba, no lo pasó? ¿Qué podemos hacer ahí? Si, por ejemplo, el maestro, el docente, ustedes ya notificaron la situación, en este caso ya la identificaron, hicieron todo el protocolo, pero por una situación especial en una capacitación pusieron ese caso sobre la mesa, pero ¿qué hizo mi director? No lo notificó, dijo que no lo iba a llevar a cabo. ¿Qué responsabilidad me queda a mí al no hacer, al dejar eso así? Ajá. Sí, pero ahí en ese sentido, si bien es cierto la omisión fue de parte del director, ¿verdad? No del maestro, pero también te diste cuenta. Y si no lo haces ante la autoridad tú, porque acuérdense que las niñas y los niños también son de todos. Y el artículo 10 dice, toda persona está obligada. Quizá en estructura sí, pero aquí se trata de proteger ¿a quién? A niñas, niñas y adolescentes. Entonces es bien importante esa parte, porque te diste cuenta que no hizo la denuncia, porque si llega a haber una situación, entonces ahí también vamos a tener esas responsabilidades. Bueno. ¿Perdón? Bueno, esas denuncias se van a hacer a través de las instituciones de protección de niñas, niños y adolescentes de aquí del municipio, ante la Procuraduría. Pudiera ser. Bueno, CIPINA es una figura diferente de lo que es la protección. Ahorita lo vamos a explicar al final, pero la Procuraduría es la única que tiene la representación legal de niñas y niños y adolescentes. CIPINA se trata precisamente de políticas públicas, de la transversalización, de que si yo en un caso, por ejemplo, ahorita hablábamos de la restitución de derechos, si se está vulnerando otro derecho que no sea la violencia, que sea un caso de necesidad, pues ahí es donde CIPINA va a articular. Si es una cuestión médica, ¿les ha pasado que los niños ocupan medicamento? Sí, ¿verdad? Y oiga, ¿no le ha dado el medicamento? No, pues ¿cómo? Si no tengo dinero, si voy y vengo. Pero es importante, el maestro ya detectó la necesidad, ya la situación, y el niño pues reincide, ¿verdad?, en circunstancias. Por eso es importante tener claro para qué es CIPINA, para qué es la Procuraduría, pero no solo ellos, porque de manera transversal CIPINA va a ver las necesidades de esa niña o de ese niño, porque la ley nos dice que vamos a trabajar en la restitución de derechos. Entonces, si esa persona encargada de haber notificado a la autoridad, ya sea interna también o externa, que es lo que vamos a ver aquí adelante, pues también es nuestro deber denunciarlo, porque ya nos enteramos y ya es una responsabilidad. Y entonces el docente no investiga ni aplica sanciones por su cuenta, sino que activa el procedimiento establecido por el protocolo, ¿verdad? Vamos a hacer ese equipo, vamos a canalizar el caso, y muchas veces los maestros me decían, no, pues es que me da miedo, imagínense cómo voy a denunciar. Si el papá, quién sabe dónde anda metido. Si hemos escuchado eso, pues usted lo dice bien fácil, dice, ahí está el marco normativo, me queda claro lo que tengo que hacer, hasta dónde voy a llegar, porque si viene aquí, y ha habido casos reales, ¿verdad?, no me van a dejar mentir, vino aquí, me quiso pegar, vino aquí, me amenazó. Entonces, de eso se trata, de que también nuestra labor, en primer momento, pues sí somos seres humanos, pero también somos servidoras y servidores públicos. Tenemos que cumplir con una labor, por eso es que también aceptamos este compromiso, esta vocación,
que es un reconocimiento a ustedes, las maestras y maestros, porque día a día no solo se preparan académicamente, también humanamente, porque también dentro de nuestros perjuicios, de nuestros juicios, estamos también enseñando a niñas, niños y adolescentes. Y eso es un referente y un compromiso bien importante para la niñez. Entonces, la prevención y la intervención temprana son esenciales. Cada docente es un guardián de la convivencia escolar. Su actuación correcta protege a las y a las estudiantes y fortalece un ambiente de respeto y seguridad. Pues eso les va a dar seguridad, sobre todo de saber a las niñas y a niños que pueden pedir ese auxilio, que pueden tenerlos a ustedes como referentes, pero ustedes también ver pues que esta protección va más allá de eso, y si hay una situación así que se les presente, que si una persona va y los amenaza, pues está también el aparato ahí de protección para ustedes, para presentar precisamente sus denuncias. Imagínense yo que fui, bueno, que gracias a Dios me tocó estar al frente de esa procuraduría en mucho tiempo, cuántas situaciones, porque ustedes nada más canalizan, ¿verdad? Y ya la parte investigadora y todo eso. Y aquí por eso al inicio de mis estudios y sobre todo de poder tener la inquietud de proteger más allá la niñez, por eso la maestría en amparo, no por otra situación, es como protegerlos de esas personas. Afortunadamente ese era el marco normativo anterior, pero si nosotros estamos claras en esas atribuciones que tiene la Procuraduría de atender a la niñez, con solo dar el aviso, ellos van a verificar si es necesario retirar o no la custodia de niñas y niños y adolescentes. Y en este caso también de la protección de maestras y maestros, porque también nos encontramos que al momento de detectar y canalizar, registramos esas actuaciones. ¿Sí o no? Sí. En el mejor de los casos deberíamos, ¿verdad? Y es una pregunta bien importante, y si hay escuelas, y vuelvo a repetir, estamos en un espacio sin juicio, habrá maestros, porque somos seres humanos, sí, las instituciones no somos el problema, en realidad las instituciones se crearon para eso, para organizarnos, para dar un mejor servicio, pero por eso es importante el compromiso que tendemos y entender nuestra labor, hasta dónde vamos a llegar o no. Si no documento mi expediente, y lo hablábamos en corto ahí con los compañeros de educación, no solo hacer el expediente, sino hacer bitácoras. Si yo no registro eso, ¿de qué manera me puedo proteger? Porque qué tal si nace, y a veces es el miedo que tienen maestras y maestros, es que si aviso luego me van a meter en problemas, ¿sí o no? Y son las vueltas, imagínense para ustedes, para nosotros, ¿cómo serán las vueltas para niñas, niños y adolescentes en un abuso sexual infantil? ¿Cuántas veces y cuánto tiempo dura el proceso penal? Ahorita lo vamos a ver, es algo desgarrador. Ahorita actualmente hay reformas al respecto, ya mejoramos un poquito más, pero a veces en la necesidad, porque imagínense la estructura del DIF, también como la estructura de ustedes, con todo respeto, ¿verdad? Faltan recursos, siempre falta, nunca es suficiente, pero tan solo tienen 5 psicólogos para el municipio de Ahome. ¿Qué tal? 5 abogados y por ahí quizá unas 4 trabajadoras sociales, ya perdí ahorita la cuenta de eso, pero nunca va a ser suficiente, ¿verdad? Siempre nos va a hacer falta. No, licenciada, es que usted habla de espacios seguros, dice, todas y todas contra el acoso escolar, pero aquí ni los baños son seguros, oiga. O sea, ¿cómo, verdad? Y ya la ley nos está diciendo que tenemos que tener espacios seguros físicos, sí, emocionales, de toda índole, para que niñas y niños que se desarrollen de una manera libre, feliz. Y pues realmente las recomendaciones que ahorita me voy a permitir nada más puntualizarlas,
que entendamos esa parte, porque también le dice a México, proporciona recursos, porque nomás nos obligan, licenciada, y nos obligan, pero no vemos nada de allá para acá, no vemos ese fortalecimiento. Entonces es bien importante estar conscientes. No les digo que no denuncien porque el DIF no tiene lo suficiente, a donde vayamos, ¿verdad? No va a haber lo suficiente, pero sí formarnos en todas y todos, cómo vamos a estar canalizando a las instituciones y cómo van a trabajar con ellas. Aquí tenemos el otro apartado, que es la guía de todas y todos contra el acoso escolar. ¿Sí la conocemos esta guía? Bueno, pues nos habla de inclusión y respeto, de habilidades socioemocionales, normas claras. Pues aquí esta guía nos da esa luz, la implementación de dinámicas de inclusión. ¿Qué pasa con aquellas niñas y niños que a lo mejor en el recreo pues no están lonchando? Hablábamos también que les vamos a hablar ahorita de unos acuerdos, y por ahí estaba la inquietud de los acuerdos de las obligaciones de los docentes, ¿no? En el artículo 18, creo, por ahí. ¿Cómo estamos obligados a permanecer en los espacios y qué vamos a detectar? No solo una cuestión física, que pase un accidente, sino ese niño que está aislado. ¿Nos ha tocado verlo? O que lo excluyen, o que nadie quiere comer con él por alguna situación. Qué importante es identificar todos esos aspectos ahí y cómo vamos a fomentar en grupo esa inclusión de niñas y niños. Y los talleres sobre empatía, resolución pacífica de conflictos y desarrollo de sus habilidades, las normas claras. Nosotros maestros y maestras tenemos las normas claras, pero a lo mejor nuestros alumnos, niñas y niños, no los tenemos. También los tenemos que socializar y también tenemos que involucrar a papás y mamás, porque no estamos solos en esta tarea. Y de nuevo vienen la situación de atención plena a las necesidades verbales y no verbales de cada estudiante, reconocimiento y colaboración en la diversidad como fortalezas del aula. Todas las niñas y los niños que son diferentes, ¿qué tanto estamos creados para tolerar las diferencias? ¿Desde dónde nacen las violencias? Y lo tenemos muy cerquita aquí en Culiacán. ¿Queremos estar así? No, ¿verdad? Sin embargo, ya estamos viviendo una dinámica bien importante aquí en la ciudad, o no sé si les ha pasado, ya salen tranquilamente en su carro. ¿Qué dice? Entonces, ¿qué nos dice eso? ¿Qué dijo? ¿Qué se... Pues que aquí en casa tenemos que cuidar nuestra casa, ¿verdad? Tenemos que estar al pendiente de todo eso, porque no significa que no nos pase. Hace algunas semanas estuve en una conferencia de una persona que vino de Culiacán a decir lo que está haciendo allá la sociedad civil, lo cansado que es vivir en una situación así de salir y qué podemos hacer desde casa, desde el compromiso. Y entre todo lo que investigaron y se empaparon de eso, pues quedaron en que hay que atender a la niñez, niños y adolescentes. A lo mejor ese trabajo de prevención que están haciendo ahorita no lo vamos a ver en 2 años, pero Culiacán también era una ciudad pacífica, dicen, como lo era Los Mochis, o lo es, perdón, Los Mochis. Pero entonces quizás sean temas que ya vimos, no los quiero seguir entrando en esta situación, que sea más dinámico esto, que podamos ejemplificar cosas más prácticas para que ustedes se lleven esos elementos, pero sí es necesario atender a nuestra niñez. Y ellos dijeron cómo, porque al final de cuentas aquí hay un elemento bien clave en el sector educativo. Papás y mamás y personas cuidadoras al cuidado de niñas y niños, no estamos involucrados en eso. No estamos, aquí puede estar el maestro presente y estar 3 horas escuchándome, ¿verdad? Qué aburrido, o sea, de hablar de los marcos normativos y todo, pero a mí que me ha tocado ir a dar las pláticas y esos, ¿cómo batallan para localizar a los padres? O me decían los padres de familia, otra vez estamos los mismos, no venimos, o sea, los que deben de venir, los niños que pues desafortunadamente tienen problemas, tienen
conductas de mala conducta o situaciones, estamos aquí, pero por lo menos están aquí en el compromiso. Les decía yo, estamos aquí las personas comprometidas. Las otras, habría que definir todos esos canales, porque ese niño no viene a la escuela, qué es lo que está faltando, y aquí entra el seguimiento que les hablaba yo anteriormente. ¿Cómo estamos en esa canalización, en ese seguimiento? ¿Hacia dónde para que ese papá o mamá pueda venir hacia nosotros? Aquí tenemos ya casi, ya vamos a acabar, no se hago bien. El protocolo para la actuación de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato. Este es un protocolo muy importante, y no solo para primaria y secundaria, también es bien importante para el asunto de preescolar, porque niñas y niños, desafortunadamente aquí en nuestra OME, sí existen denuncias de abuso sexual. Y sí hay casos muy determinados, y la escuela es clave en esta situación. Los tres temas son importantes: el acoso, el maltrato, ya sea en la escuela o ya sea en la casa. Pero el abuso infantil es un compromiso. ¿Sabíamos que ese delito ya no es de querella? ¿Que ese delito es de oficio? El artículo 183 del Código Penal nos marca muchas líneas y nos marca las formas de cómo se va a denunciar ese delito, porque antes, ¿qué creen? La mamá denunciaba, pero daba el perdón. ¿Sí escucharon eso? Sí. Oiga, ¿cómo yo hice todo? Canalicé el caso, al final de cuentas la mamá fue y otorgó el perdón, porque era el papá, y quién iba a mantener a las niñas, ¿verdad? ¿Quién iba a mantener a la casa? Y desafortunadamente, por eso comentábamos que también los reglamentos o también las leyes vulneran la situación de la niñez. Pero hoy en día tengan la certeza que si ustedes están denunciando un abuso sexual ante la Procuraduría de Protección, las cosas van a ser diferentes. Y diferentes porque aunque la mamá y el papá esté de acuerdo o no en la denuncia, eso va a proceder. Y ahí va a aplicar medidas de protección la Procuraduría, en donde ahí mismo le pueden retirar la custodia. Era algo que la ley del 14 para acá, perdón, del 2014 hacia atrás no tenía. ¿Y qué pasaba? No, pues nada más retiraba a la niña que abusaron. ¿Y qué pasa con los hermanos? No, pero el delito es directo para la hermana. Pero en el contexto no podíamos dejar de fuera lo demás. Por eso es que desde el 2014 esas recomendaciones grandes nos hicieron los organismos internacionales. No hay vías, no hay autoridades claras, pero en el abuso sexual infantil, que desafortunadamente se da en niveles de preescolar, tenemos que manejar mucho la prevención de cómo hablar con padres y madres, porque todavía lo hay. Hasta hace yo creo que ya 3 años, en la secundaria de San Miguel, en una secundaria de esa comunidad, se reportó una adolescente embarazada. ¿Y embarazada por quién creen? Por maestro. Por el papá. Por su papá. Entonces es importante todo este trabajo, sobre todo en el tema de abuso sexual infantil. ¿Cómo vamos a hacer nosotros esa protección, esos garantes de niñas y niños y adolescentes? Y desafortunadamente, pues aparte de haber tenido esa situación sexual o ese delito sexual, ya no era un abuso, ya era una violación al respecto. ¿Cómo tantos casos se pueden transformar con el hecho de nuestra labor, de nuestra canalización, de lo que vayamos a creer? ¿Para qué si el DIF se los va a quitar? ¿Sí hemos escuchado eso? No los denuncien. Sí, pero ahora la prioridad no es retirar a las niñas y a los niños de casa.
Ahora le dicen las leyes, los ordenamientos, tienes que buscar familia de acogida. Porque antes, ¿cómo teníamos la legislación también? Cuando papá y mamá fallecían por alguna situación desafortunada, ¿con quién se quedaban las niñas y los niños? Con los abuelos. ¿Pero qué decía la ley? ¿Se acuerdan? Decía con la familia paterna primero. Y ya que lo agotabas, luego con la materna. Entonces, desde esa visión es saber que niñas y niños van a estar con familias también de acogida y les van a evitar, no tengan temor en denunciar ante el DIF, ante la Procuraduría, una situación por no querer afectar más allá a niñas y a niños. Crean que ellos van a buscar la manera, lo menos que puedan, vulnerar otro tipo de derechos. Por eso es importante este protocolo y viene muy óptimo y dice ahí los rasgos para los 3 temas, viene muy claro y dice evita esta situación, no revictimices, porque ¿qué haríamos en un caso de viernes que ya casi salen a las 12:30? Pero a las 12:15 llegó la niña bien asustada y dijo, no, pues no me quiero ir, maestra, porque mi mamá me lleva el fin de semana a casa de mis abuelos y ahí mi tío me toca. ¿Qué vamos a hacer al respecto ahí? Ya es la hora de salida. ¿Llamar a quién? ¿Qué haríamos? De acuerdo a este protocolo, ¿qué haríamos? Al padre de familia. Pero ¿cómo si ahí en la violencia familiar esté involucrado un familiar? En primer momento, ¿verdad? Porque ¿qué tal si la mamá no cree? ¿Qué vamos a hacer? No, es que yo ya le dije a mi mamá y mi mamá no me hace caso, no me cree que estoy diciendo mentiras. Entonces, aquí es donde va a radicar pues la importancia de la actuación inmediata, separar y proteger, registrar la situación, notificar instancias externas si es necesario, dar seguimiento y acompañamiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer al respecto? ¿Cómo vamos a manejar los mecanismos y tenerles claro? Cuando yo les comentaba, tenemos claro hacia dónde, qué horarios, en qué horas, porque la violencia no pasa de lunes a viernes, ¿verdad? De 8 a 3 de la tarde. Pasa especialmente en situaciones, en horarios, en días festivos, sobre todo el abuso sexual infantil, pues no se avisa. Al final de cuentas, desafortunadamente, siempre un abuso sexual infantil pasa por el familiar que más cercano que tenemos. Es lastimoso esa situación, por eso es que también las políticas actuales del día de hoy que dicen que la niñez no está sola, que estamos para protegerlas todas y todos. Por eso es importante abordar y tener claro, inmediatamente notificar a mi supervisor, sí, pero también poner los mecanismos, en este caso, interinstitucionales para que se puedan poner de acuerdo y resguardar, porque ya dijimos que esa medida la puede aplicar el DIF, si no se puede ir en ese momento con la mamá, ¿verdad? Pero sí el DIF puede determinar en dado caso si la retira o no la retira. Y si es viernes en una escuela, ¿qué nos dice el protocolo? Es lo mismo, ¿verdad? Porque al final de cuentas estamos llamando. También tenemos el auxilio del 911, también tenemos una patrulla de la unidad de género. ¿No van? Bien empoderados los que... Hay una cuestión ahí también, o sea, vas a la Procuraduría y ellos quieren que tú
Sí. Que tú directamente, bueno. Sí, lo sé que ha pasado desafortunadamente y siempre decimos, ¿verdad? Las instituciones pues están hechas también, están trabajando por seres humanos y también nos equivocamos. Pero para eso estamos el día de hoy también aquí, tomar nota al maestro de esas áreas de oportunidades. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo? Porque también me ha pasado otro caso que me comentaban, es que la abuelita llegó y me quiso dejar a la niña porque se tenía que ir. Y como la maestra también estábamos hablando en esa labor, pues se encariñó con la niña, de alguna manera la veía como su tía, vaya. Entonces a la abuelita se le hizo fácil y le dice, pues es que mi hijo se accidentó y tengo que ir lejos, ¿a dónde la voy a dejar? Y todas esas cosas que pasan, es importante tener maestro que le pasó esa experiencia con la Procuraduría y comprender. Por eso es importante también conocer los protocolos y la actuación y saber y comprender ahí que hay un caso de riesgo y que si bien es cierto es llevarla a la vicefiscalía, al final de cuentas la Procuraduría del DIF se va y se tiene que hacer presente ahí. Ah, sí. Me pasó a mí. Fueron hasta la escuela. Bueno, separar dependería, ¿no? Es nada más un ejemplo de decir separar, en ese momento si hay un riesgo directo, una flagrancia, vaya, pero aquí hay un caso en sospecha porque ya la niña lo está diciendo, lo está llevando a cabo, porque también el artículo 57 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes nos está diciendo que la autoridad, en este caso la escuela, debe y tiene que tener un equipo multidisciplinario para eso. Que si no lo tiene, bueno, los entiendo, que si no lo tienen, deben de tener el contacto con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Por eso ese es un primer encuentro y todos los comentarios son buenos, o sea, no son malos ni buenos, al contrario, son áreas de oportunidad en este caso para poder mejorar esa atención. Y muy seguramente el argumento va a ser el artículo 10, porque como cualquier persona podemos llegar y presentarlo, pero solo se va a presentar, porque al final de cuentas la investigación no me toca a mí. Pero también tenemos que recordar el día de hoy y que no es una carga administrativa como se los comentaba al principio. Mi vocación y sobre todo mi servicio como servidora y servidor público, ¿no? Bueno, dentro de las situaciones y las instancias para detectar también nos ha acompañado Supina. Por ejemplo, yo, directora, junto con mis maestros, vimos una situación de sospecha, ¿sí? Porque no podemos determinar que así sea. La niña o el niño nos está diciendo una situación que pudo haberle surgido, pero ya al momento de analizar el psicólogo nos puede manejar otra situación. Entonces, nosotros nomás estamos observando situaciones de sospecha y hasta ahí tenemos que quedarnos. Entonces, ya la instancia correspondiente, ya solicitar apoyo para análisis, para detención y ubicación de la situación específica, ya en este caso sería Supina. Entonces, ya ellos, por una solicitud a partir de lo detectado, informado a la supervisor o a la supervisora, informando a Supina de nuestras sospechas, con el acta de hechos del maestro, la situación de observancia que hizo el director, ya se hace Supina y Supina hace lo correspondiente, visita la escuela, observa, si ellos ven necesario, se llevan la situación que dice un niño, de separar de la familia, a esta pequeña o este pequeño, y si no, lo dejan en correspondencia de saber qué van a hacer enseguida, ¿no? Sí, maestra, se han venido trabajando de esa manera, pero también vamos, como le aclaré al compañero anteriormente, el aviso formal es ante la Procuraduría de Protección de esa sospecha, de esa posible sospecha del caso que tienen.
y CIPINA los va a orientar en esa prevención. Pues estoy detectando un caso de abuso sexual infantil, una charla que llevaron del sistema DIFAOME a una secundaria, y en ese preciso momento la niña dijo: a mí me tocaba la pareja de mi mamá. En ese momento se desprendió. ¿Cómo es que yo voy a estar con los protocolos que ya tengo aquí? Los vamos a ver más adelante, de la seguridad escolar de niñas, niños y adolescentes, qué es lo que tengo que llamar. Ahí ya estaba el DIF. Por ejemplo, se habilitó de esta manera la Procuraduría de Protección, porque era un caso pues ya no de sospecha, ¿no? Ya un caso donde la niña ya estaba, y no estoy yo para creerle, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. Estoy yo para tomar en cuenta lo que me está diciendo el dicho de esa niña o de esa niña, de lo que lo va a llevar a cabo. Pero es bien importante aclarar la función que tiene CIPINA y no dar por hecho, como yo le dije a CIPINA, ya cumplí. Serían las dos cosas, porque la formal denuncia o la queja es ante la Procuraduría de Protección, y así lo marca ese artículo 57. El CIPINA, claro, y puede hacer todo lo que usted dijo, atenderlos, y les va a brindar otra atención más especializada, sobre todo en temas de prevención. ¿Correcto? Bueno, pues avanzamos. Bueno, tenemos entornos escolares seguros en escuelas de educación básica. Un entorno escolar seguro es aquel en el que las y los estudiantes pueden aprender, desarrollarse y convivir sin temor, sin riesgo, violencia, tanto dentro o como fuera del aula. Incluye aspectos físicos, psicológicos y pues todo lo que garantice el bienestar ahí integral. ¿Cuáles son los componentes principales? Pues la seguridad física, hablábamos de las áreas, cómo están cubiertas las áreas, los baños, las áreas que estamos detectando como riesgos, ya sea físicos, ¿verdad?, que nos están mencionando ahí. La seguridad emocional de niñas y niños, cómo es que nos llevan pues a poner atención en este tipo de aspectos, protocolos y procedimientos claros, capacitación y formación continua. ¿Cómo podemos en este caso llevar a cabo esos entornos escolares libres de violencia? Y volvemos a lo mismo, ¿no?, de los protocolos. Quizá va a ser un poco repetitivo, maestras y maestros, pero son las herramientas que ustedes tienen aquí, que nosotros tenemos aquí, y que si nos las están enviando o nos las están recomendando es porque todavía nos faltan. Sí tenemos ya la ley, pero las recomendaciones dicen muy textualmente que no solo se quede en documento, que sea vida. De hecho, en el apartado de CIPINA muestra directamente mayor presupuesto para esas áreas, porque aquí en este caso es fortalecer las áreas para poder dotarlos pues de esas estrategias. Y también comprender que esta responsabilidad pues es de la comunidad escolar, la seguridad y el bienestar no solo de maestras y maestros, por lo que debemos de mantener estos espacios seguros con un compromiso de todas y todos, de las familias. Solo trabajando en conjunto podemos garantizar un espacio donde cada estudiante crezca protegido. Y podemos tenerlo muy claro los maestros y maestras aquí presentes, pero me tocó en una escuela también que citaban para limpiar la escuela, iban los papás. Los mismos, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a llegar, decían esas personas que venían de Culiacán a compartir su experiencia? Pues a través del sistema educativo podremos llegar a papás, mamás o personas al cuidado, que también se comprometan, porque la ley también los responsabiliza a ellos y a ellas, y se han denunciado ya desafortunadamente a mamás que no denunciaron ese abuso sexual, por ejemplo, de esta adolescente que les comentaba, porque al final de cuentas le dijo a la mamá, pero la mamá no hizo nada. O sea, también tienen repercusiones. Entonces es importante involucrar a padres y madres de familia en esta tarea. Y bueno, llegamos ya a este apartado donde también tenemos estos acuerdos, donde los podemos tener muy presentes, el 96, 97, 98, los docentes,
cómo es que debemos de llevar estas estrategias, de aplicar los protocolos de convivencia, participar, cómo vamos a enlazar con estudiantes, cumplir la normatividad, respetar a las compañeras, los directivos, supervisar pues todas estas acciones y garantizar, dice el clima escolar, las familias, acompañar y reforzar hábitos, cómo los vamos a enlazar en este contexto y qué es lo que va a estar dando la ley, colaborar en la solución de conflictos y seguimientos de protocolos, que los roles que tenemos muy presentes, cómo llevamos a cabo nuestras guardias, por ejemplo, cuando están en el recreo, qué importante es tener ese compromiso, pero a veces ¿de qué nos falta? A veces nos falta personal, ¿verdad? O a veces no vino la persona. Entonces, sí tenemos, la verdad, grandes retos, sobre todo en esas áreas de cómo coordinarnos, porque si a lo mejor el accidente pasó en una área, pero dice la maestra o el maestro, no, pues es que a mí no me tocaba en ese momento, pero yo me percaté que pasó esa situación, ya sabemos que lo podemos nosotros resolver en ese momento, aunque no me haya tocado el área. Estar bien presentes en esa necesidad, en eso que se va a presentar. Y bueno, y nos marca una serie de claves administrativas, cómo vamos a planificar los horarios, las asignaturas, todo lo que nos lleve pues a la seguridad de niñas, niños y adolescentes, la coordinación, una comunicación muy fluida, registro y seguimiento y documentar, qué importante es en todos los aspectos de los protocolos la documentación, la flexibilidad pedagógica, ajustar métodos según las necesidades de los alumnos, la comunicación constante con las familias que debemos de tener en cuenta. Y ya casi para concluir esta parte del protocolo de seguridad y de actuación, el protocolo de actuación en seguridad escolar en Sinaloa, que es una de las grandes herramientas que podemos tener nosotros en cuenta para diversos temas, y sobre todo el tema nos señala ahí proporcionar referentes y herramientas generales que contribuyan a la prevención, detección y actuación para salvaguardar la integridad física y emocional de las niñas, niños y adolescentes de las comunidades escolares y de educación básica. ¿Cómo va a ser una herramienta bien importante el hecho de conocer este protocolo? ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? En los puntos elementales del manual, un enfoque preventivo. Siempre la prevención pues va a ser nuestra mayor aliada. Siempre estar detectando la situación antes, los riesgos, pues nos va a llevar a no tener que pasar por otras situaciones. Y ahorita pues lo comentábamos, sobre todo de decir, bueno, si ya estoy detectando y solo es sospecha y no es un acto, pero pues al final de cuentas yo detecté el riesgo y el protocolo lo marca. ¿Hasta dónde lo voy a llevar? ¿Hasta dónde no va a ser una situación que no vuelva a pasar esa conducta? Pero también tenemos que identificar pues cuáles son las conductas reiteradas, porque también lo marcamos mucho ahí, que sea reiterado. Y el último que nos compartió el maestro del 2013, en diciembre, se sacó este protocolo de erradicación del acoso escolar de educación básica con los objetivos principales, y viene pues a prevenir el acoso escolar mediante acciones de sensibilización y cultura de paz, atender los casos de acoso a través de detección, notificación. Y otra vez nos está señalando las etapas de detección, notificación, intervención y seguimiento. Aquí en estas etapas pues es importante el seguimiento puntual que le damos a este caso con las autoridades, fortalecerlas. Dice que, perdón. ¿Por qué ya no le ponen bullying? Ya no utiliza ya el bullying, pues nada más escolar.
Bueno, porque hace mucho en la legislación, porque el bullying era una palabra estadounidense y lo conceptualizamos como el acoso escolar. Por eso es que ya no lo tenemos como bullying. De hecho, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes lo marca como acoso escolar. Por eso es que no, pero en lo coloquial, pues me están haciendo bullying, o que era lo de nosotros antes, la carrilla, ¿verdad? Me están haciendo. Preparen. Así es. Sí, también. Sí, claro. De cómo vamos a manejar, porque también niñas y niños pueden estar siendo acosados, ¿verdad? Por maestros y maestros, y también en este caso estamos siendo víctimas en nuestros iguales, que es lo que marca el acoso escolar ahí entre estudiantes, ¿verdad? El acoso escolar. Bueno, pues esta es una parte muy importante. Bueno, los derechos del personal docente, que es importante conocerlos, pero en realidad son los derechos que tenemos a llevar y ejercer nuestro trabajo de una mejor manera, sobre todo de la manera correcta. Dice derecho a un entorno seguro y libre de violencia. Los docentes deben desempeñarse en condiciones que protejan su integridad física, emocional y profesional. El derecho a una capacitación y a una actualización de mejoras continuas, dice, para fortalecer todas sus competencias. También el derecho de expresarse, pero también tener en cuenta hasta dónde el marco normativo nos los va a ejemplificar. Derecho a la defensa ante cualquier señalamiento, tiene derecho a ser escuchado, presentar pruebas y recibir. Por eso es importante documentar todo este registro, todo lo que hacemos al respecto de nuestras actuaciones. Y pues también nos conlleva las obligaciones que ya las vimos, cómo vamos a acotar en este caso, cómo vamos a llevar a cabo nuestro trabajo cumpliendo la ley, conociéndola más que nada, aplicar correctamente los protocolos, respetar las normas internas y acuerdos, actuar con integridad, dice transparencia, llevar a cabo pues todos esos conocimientos de una manera íntegra, reportar oportunamente cualquier situación de riesgo de acoso siguiendo los procedimientos establecidos. Pues es muy importante llevar a cabo, tomar en cuenta cada uno de los documentos que vimos aquí al respecto, tener la certeza de que si los conocemos y los aplicamos, pues vamos a estar fortaleciendo nuestra labor hoy en día. Y pues actuar conforme a derecho ante posibles señalamientos es la prevención de cómo vamos a documentar las acciones y decisiones que vamos a llevarlas siempre de acuerdo al marco normativo. Porque si bien es cierto, podemos presentarnos con quejas, sobre todo, ¿verdad?, que vengan, que digan sobre el actuar, porque es importante el expediente. Ahorita el compañero comentaba pues que va a ir su nombre ahí, que cómo lo va, en este caso, a presentar a la niña o al niño. También debemos de saber pues que hay un debido proceso, que vamos a ser cuidados también por las instancias correspondientes, pero sin embargo tenemos que llevar a cabo pues esas acciones para poder nosotros proteger también nuestra labor, nuestro trabajo. Conocer y ejercer nuestros derechos, cumplir nuestras obligaciones y actuar siempre conforme a la ley garantiza seguridad profesional, confianza en nuestras decisiones y protección para toda la comunidad educativa. Entonces, estos lineamientos que tenemos el día de hoy aquí, independientemente que los podamos resolver de manera interna con las estructuras que tenemos, con todas las bases que tenemos aquí, también estamos conscientes que tenemos que darlas a otras autoridades, a dar aviso independientemente de las medidas que se puedan
tomar en cuenta aquí. Tenemos que dar aviso a las autoridades penales, a la Procuraduría de Protección, que todas ellas van a estar contribuyendo al bienestar de niñas, niños y adolescentes. Bueno, el marco normativo es muy amplio. Vamos a ver un pequeño video que les vamos a compartir. Niños y adolescentes sufren algún método de disciplina violenta en sus hogares. Esto incluye el castigo corporal, violencia psicológica y sexual. Estas prácticas no solo están prohibidas por la ley, sino que violan los derechos de la niñez y adolescencia y amenazan su futuro. Hola, soy Rocío Aznar, jefa de protección a la infancia en UNICEF México, y hoy quiero conversar con ustedes sobre un problema que requiere del compromiso y la acción de todas y todos. Proteger a más de 20 millones de niñas, niños y adolescentes en México que viven alguna forma de violencia en sus hogares es fundamental. Actuar es urgente. Las niñas, niños y adolescentes que sufren violencia en casa pueden enfrentar impactos no solo físicos, sino emocionales y psicológicos, presentar problemas de salud mental y adoptar conductas de alto riesgo o antisociales, e incluso normalizar y reproducir esos patrones de conducta. La violencia siempre deja huellas en las niñas, niños y adolescentes, pero las consecuencias no terminan ahí. La violencia en la crianza aumenta la carga en los servicios públicos, por ejemplo, de salud y seguridad, y disminuye la productividad, generando altos costos económicos y sociales. Para evitar pagar el costo más alto es necesario invertir en una política de Estado que fomente una crianza positiva y facilite herramientas a madres, padres y personas cuidadoras para favorecer el desarrollo pleno de las niñas, niños y adolescentes. En este proceso es imprescindible avanzar hacia una política nacional de crianza que promueva la efectiva coordinación intersectorial y un financiamiento sostenible, desarrolle intervenciones y programas de crianza positiva basados en evidencia y con enfoque comunitario, y fomente la transformación de normas sociales y de género, incluyendo la corresponsabilidad en la crianza. Si queremos una sociedad pacífica, con una economía más próspera, debemos empezar por detener la violencia y orientar a madres, padres y personas cuidadoras para una crianza respetuosa de los derechos de sus hijas e hijos. La paz comienza en casa. Bueno, pues les quise compartir este video que, si bien es cierto nos está hablando de la crianza positiva y que se comienza en casa, también nos está recordando que niñas, niños y adolescentes siempre están de alguna manera en su segunda casa, que es la escuela. Sobre todo llegar a padres, madres de familia para fomentar esta crianza positiva desde el lugar de donde estemos, fortalecer esas herramientas, esas estructuras, contando con ello pues con las autoridades, con todo lo que hemos venido aquí a compartir el día de hoy, esta mañana, los instrumentos puntuales y legales que debemos de tomar en cuenta para hacer nuestro quehacer pues de una manera profesional, como dice ahí, pero siempre enseñando desde el amor y no desde el miedo. Y bueno, en este marco, para dar espacios a las preguntas y respuestas también, sobre todo ejemplificar, o si tienen alguna inquietud, con mucho gusto abordarla, y también agradecerles el día de hoy. Gracias por su compromiso, su dedicación y responsabilidad en la formación de futuras generaciones. Gracias por fortalecer una comunidad escolar más justa, segura y humana. Sobre todo, los derechos de todas y todos se respeten y que la educación se viva con calidad y con respeto. Que el día de hoy sepan que es una
enseñanza, un compromiso, pero que también viene desde el corazón, que ustedes son una luz para esas realidades de niñas, niños y adolescentes, son un referente, que el trabajo que ustedes realicen día a día pues es tan importante en la transformación de vidas, niñas y adolescentes. Muchas gracias.